revisando algunas cifras, esto no es solamente endémico en el Perú, pero definitivamente las cifras en el Perú son verdaderamente alarmantes. Por ejemplo, la escasez de oportunidades laborales para los jóvenes en el país llega al 75%. En Latinoamérica, el 81% de jóvenes entre 18 y 29 años tiene serias dificultades para encontrar empleo. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Y qué está pasando con el empleo? El empleo en general en medio de esta pandemia en nuestro país. Eso lo vamos a conversar el día de hoy con Franco Musqui, que es profesor de SAM. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Sobre estas cifras que estaba repasando respecto a empleo en jóvenes, las cifras, digamos, están más o menos en el estándar latinoamericano. ¿Qué está pasando? Los jóvenes están estudiando lo que no deben, no están teniendo acceso a una educación de calidad o no están teniendo acceso a educación ninguna. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el empleo juvenil creo que ha sido un mal endémico en los últimos años. Sin ir muy lejos, creería que podemos recordar pues el famoso debate de la ley Pulpín hace algunos años ya. Correcto. Con la finalidad de incentivar la contratación de jóvenes. Ley que nunca llegó a ninguna clase de nacimiento, ni mucho menos a una maduración suficiente, que creo que el día de hoy, con un nuevo, digamos así, un nuevo gabinete, un nuevo encargado responsable de la cartera de trabajo, quizás sería muy importante retomar ese debate, ¿no? En algunos países europeos, por ejemplo, lo que se hace es dar mucho mayor porcentaje de oportunidades, sobre todo en la educación estatal, a profesiones, por ejemplo, que el país necesita, ¿no es cierto? Y se limita el acceso a otras que abundan y que de repente justamente van a generar problemas de empleabilidad una vez que uno termina. ¿Hay una estrategia en el país para justamente eso, direccionar de alguna manera a los jóvenes en las carreras que más oferta de empleo tienen en el país, que el país más necesita? Yo creo que el problema en el empleo juvenil también es, creo que la precariedad primero, el régimen laboral que tienen en muchos casos. No olvidemos que quizás uno de los sectores más afectados con la crisis, ¿no? Y el mayor porcentaje de salidas de trabajadores se ha dado también en una edad entre los 18 y 25 años, que es justamente el empleo juvenil al cual podríamos estar hablando, ¿no? Lo cierto es que no hay una línea clara por parte del gobierno hasta el día de hoy en qué cosa hacer para fomentar el empleo juvenil, pero sí lo que es cierto, y a manera de ejemplo lo podríamos citar, que es un problema que recurrentemente tienen los jóvenes, y me estoy refiriendo, por ejemplo, al contrato de part-time, que es un contrato que tenemos en la legislación laboral hace mucho tiempo, y que al día de hoy, por ejemplo, un joven que tiene, vamos a decirlo así, 4 días libres a la semana, ¿no? O mejor dicho, 4 días trabajando en la semana y un día libre para practicar, ¿no? No puede hacer uso de ese contrato. ¿Por qué? Porque la legislación laboral está enfocada en que el contrato de part-time tiene que ser media jornada, ¿no? Entonces, este joven que tiene 4 días de estudios, por así decirlo, y un día entero donde puede practicar, no puede concentrar sus prácticas o su trabajo en ese día, ¿no? Entonces, yo creo que este ejemplo es clave para clarificar la problemática o los obstáculos que prevé, por ejemplo, la legislación laboral en fomentar el empleo de gente que estudia o que quiere un contrato de part-time, no que quiere algo indefinido, sino algo para reactivarse, ¿no? Claro, correcto. Ahora, el gobierno tiene 8 meses y semanas para gestionar un reto grande que le espera al ministro Cheput, que ha asumido la cartera de trabajo. ¿Crees que algo se pueda avanzar teniendo en cuenta que también va a tener que luchar por gestionar empleo que se ha perdido por la pandemia? Sí, mira, yo creo que hay 2 cosas claves que hacer y que el nuevo ministro tiene que tomar nota desde ya. Lo primero tendría que ser ver qué medidas inconclusas e importantes y relevantes dejó la anterior
el anterior responsable de la cartera. Y ahí se vienen, creo que, dos temas gravitantes, ¿no? El primero es toda esta regulación del trabajo remoto, cómo hacer para que el trabajo remoto no sea solo una facilidad desde el punto de vista salud, sino que genere empleo, en primer lugar. Y en segundo lugar, el incentivo a los empleadores para que contraten, ¿sí? Es decir, todas estas subvenciones que se otorgaron a través de un decreto de urgencia para que los empleadores se sumen a contratar, ¿sí? Son dos cuestiones que el día de hoy ya tienen que estar en carpeta de los responsables para efectos de ver cómo se van a desarrollar en los próximos meses, ¿no? Y quizás como temas de tareas nuevas, ¿no? El primer punto, sin duda lo mencioné hace un instante, sería la revisión del contrato de trabajadores a tiempo parcial. Creo que el permitir a un empleador suscribir un contrato a plazo parcial y al trabajador utilizar este tipo de contrato va a incentivar muchísimo más las contrataciones, ¿no? Eso es sin ninguna duda, ¿no? Y luego, en este tiempo, sin duda, ha habido un decrecimiento del empleo. ¿Qué tenemos que hacer cuando no hay empleo? Capacitar, ¿no? Creo que los volúmenes de capacitación, los programas de capacitación del Ministerio de Trabajo tienen que activarse. Y tienen que activarse realmente para crear mano de obra productiva, capacitada, ¿no? Que sea mano de obra empleable, no necesariamente mano de obra técnica. Perfecto, porque en realidad cuando se le ha preguntado justamente sobre eso a Chepún, lo que ha dicho es que lo que se va a priorizar en estos meses es el empleo temporal, ¿no? Que ya venía también como idea desde el gobierno de Vizcarra, pero esto es un tema netamente paliativo por problemas de crisis, ¿no? Sin duda. Yo creo que hay dos claves en la generación de empleo. Primero es cómo brindo confianza al empleador, que hoy por hoy está totalmente tocado económicamente, y eso sin duda es a través de un subsidio, como se ha propuesto ya. Y por otro lado, cómo brindo al trabajador y al empleador una herramienta de contratación que sea fácilmente aplicable a ambos, con un contrato temporal como podría ser el contrato de tiempo parcial, que generará pues de acá, yo no me quiero comprometer contigo de acá a 5, 4, no, quiero comprometerme contigo de acá a 2 meses. No tengo que crear una nueva modalidad contractual, no la tengo que hacer. Generemos pues incentivos para la contratación temporal, por ejemplo, a través de una nueva redefinición del contrato a tiempo parcial, ¿no? O aclaración del contrato a tiempo parcial. Perfecto, Franco, clarísimo en los conceptos. Muchísimas gracias por haber estado hoy en el Bloque Económico. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Franco Muschi, que es el profesor de SAN, ha estado con nosotros hablando de un tema que de seguro nos interesa y mucho. El país ha sido muy golpeado por el tema del desempleo en medio de la pandemia, lo que se suma ahora esta crisis política que un poco entristece el panorama respecto a las expectativas de resurgimiento económico que se estaban planteando. 2:58, cerramos así nuestro Bloque Económico.